Gracias por continuar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Estos días hemos estado informando sobre la polémica que generó el tema de mantener elementos del ejército en las calles. Hay quienes consideran esto como una mala decisión y hay quienes piensan que su presencia es necesaria. En la línea telefónica, saludo con gusto a Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Paco, un saludo a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál de las dos visiones es la correcta? ¿Es bueno sacarlos o es malo sacarlos de las calles al ejército? Pues mira, creo que la visión de quien dice deberíamos tenerlos fuera de la calle es una visión que realmente atiende a un problema que hemos vivido en los últimos años. Es decir, la presencia de los militares ha sido nació como un ejercicio emergente de parte de la autoridad federal para atender pues un problema álgido de presencia delincuencial en un contexto de ausencia de autoridades locales capaces de poder ejecutar las funciones que debería naturalmente ejecutar cualquier autoridad de seguridad. Pero dime una cosa, Francisco, ¿era para atender delincuencia organizada o delincuencia común? No, era para atender el tema de la delincuencia organizada en un contexto muy claro. Pero, pues, ¿qué es lo que sucede? Que la medida en la que el Estado mexicano se mete a reconstruir las instituciones, pues lo que descubre es que las policías están en condiciones peores de las que sabíamos o de lo que pensábamos. Y esto ha llevado a que en el curso del tiempo, aunado a una total irresponsabilidad de muchos gobernadores por cumplir su función sustantiva, no contemos todavía con las instituciones que deberíamos contar. Vamos a tomar el ejemplo de Tamaulipas o el caso de Veracruz, Michoacán o Guerrero. Llevamos 10 años con estas entidades en donde la autoridad federal ha subsanado primero en un principio pues la función de combate a la criminalidad organizada, los delitos del fuero federal. Pero poco a poco fueron tomando espacio para ir atacando los problemas del fuero común porque a la hora de empezar a hacer limpias en las policías, pues se hicieron limpias sin que hubiera algo más, sin que se reconstruyese, como te decía, precisamente esas policías a nivel local, que permitiría garantizar las funciones naturales de mantenimiento de la seguridad. De esta manera, hoy seguimos con los militares en las calles, militares que no están entrenados para las funciones, ni siquiera de combate al narcotráfico, porque su función no es una función policial, su vocación no es una vocación policial, su vocación es otra. Y lo malo es que, pues en la medida en la que han asumido el rol de seguridad, pues han ido teniendo un desgaste importante. En muchas ocasiones han estado al centro de también pues un desempeño observable. De polémica, insisto, sí, claro. No es su función. Y si a mí no me entrenas para una cosa, pues tampoco no te puedo exigir que sepas hacer algo para lo cual yo no te entrené. Claro. A ver, dime una cosa, Francisco, viendo esto que me estás comentando, tenemos la aplicación del ejercicio del ejército en las calles, que no es su función y que los lleva a incurrir en muchos de los casos, o por lo menos ser señalados de violación a los derechos humanos. La otra es que las policías estatales y locales, que son las encargadas de la seguridad pública, simple y sencillamente ha pasado 10 años y no mejoran ni un ápice, siguen corruptas, siguen mal capacitadas y siguen no ejerciendo su trabajo. Y agreguémosle a ello que la inseguridad crece y crece y crece, no vemos la sociedad para dónde. Mira, en ese sentido yo quiero también partir una lanza en favor de las policías. O sea, el problema no es las policías, el problema es la autoridad que debe hacer cumplir una ley. ¿Los gobernadores? Exactamente, gobernadores, alcaldes, es decir, incluso también, pues evidentemente allí han habido complicidades federales. ¿Por qué? Porque
cuando volteamos a ver lo que ha pasado en la última década, se han gastado miles de millones de pesos para la reconstrucción de procuradurías, fiscalías y policías. O sea, no solo hablamos del tema policial, sino también de otras instituciones locales que deben ser recompuestas. Sin embargo, pues este trabajo no ha llevado a contar efectivamente con mejores instituciones. Si pensamos que Tamaulipas se gastó 3,000 millones de pesos para la contratación y reconstrucción de las policías locales, que debían llevar a la generación de una policía acreditable de por lo menos 9,000 elementos, y volteamos a ver y vemos que a duras penas tienen menos de 2,000 elementos, pues dices, ¿dónde se quedó el dinero? O sea, alguien se quedó con un dinero porque lo usó para otra cosa. No es posible, no es justificable que no se haya cumplido con un trabajo y sí se haya gastado un dinero. Entonces, el problema no es la policía en sí, porque de verdad, cuando tú vas a las procuradurías o vas a las secretarías de seguridad pública, dices, bueno, esta gente trabaja en condiciones en las que nadie quisiéramos trabajar, o sea, es decir, en condiciones infames. Es difícil pedirle a un policía también ahí, a una agencia del Ministerio Público que cumpla con un desempeño cuando no cuentan con las computadoras, cuando no han sido entrenados, Francisco, cuando ni siquiera hay papel a veces en las agencias. Perdóname que te interrumpa, y te entiendo perfecto, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es el mismo caso de los soldados, sueldos muy bajos, no capacitados, como tú bien mencionaste hace un momento, para este tipo de labores. Y yo te pregunto por último, con la implementación de un marco legal, la ley de seguridad pública, la ley de seguridad interna, ambas leyes, ¿con eso bastará para que esto funcione? Mira, indudablemente una ley debe ayudar a fortalecer un proceso, pero la ley, pues nosotros ya tenemos una ley que es una ley que podrá tener algunos defectos, pero que tiene muchas más bondades que defectos, que es la ley del sistema de seguridad pública que se emanó en 2009. El problema ha sido que no la cumplimos. Qué raro. Si tenemos policías que no funcionan, es porque ha habido, insisto, alguien que no ha hecho su tarea, que no ha buscado hacer cumplir la ley, y por lo tanto deberíamos voltear a ver a esos gobernantes, porque por ejemplo, voltea a ver a lo federal, y Policía Federal también tendrá sus defectos, pero es una gran institución. Por lo contrario, voltea a ver las instituciones locales y sí es una condición deplorable en la que están trabajando los servidores públicos y en donde se sigue violando la ley. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es exigir que se cumpla la ley, exigir que lo que se vaya a aprobar, sí, independientemente de lo que sea, pues que no sea letra muerta. Así es. Francisco Rivas, como siempre, un gusto. Muchas gracias por este comentario. Igualmente, Paco, y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. A todo el auditorio. Así es, Francisco Rivas, director general de Observatorio Nacional Ciudadano.